Dame un guayoyo. Bienvenidos a otro capítulo de Café con Emprendedores. El día de hoy estamos con el doctor Jan Costa, médico psiquiatra. ¿Cómo estás, Jan? Bien, Daniel, gracias por la invitación. Qué bueno Por el tenerte por café. acá. Qué bueno por tenerte por acá. Jan, te pregunto una cosa para comenzar. ¿Tomas café? Uf, yo soy café. Un día me van a hacer una prueba de sangre, me van a tener que hacer una prueba de café. Sí. ¿Cómo te gusta el café, Jan? Negro, sin azúcar. Guayoyito. Guayoyo, Vamos a pedirle- americano, espresso, Vamos a pedirle al equipo que nos traiga unos cafecitos aquí para comenzar esta conversación. coño, un millón. Y Jan, cuéntame un poquito de ti. ¿Qué estás haciendo ahorita? Mira, ahorita me estoy dedicando fuertemente o sea, aparte de mi consulta privada, al Ok. mundo de Instagram, Ok, que yo diría que ha sido mi negocio desde que me gradué de psiquiatra. ok. Porque es realmente lo que me ha permitido crecer. Entonces, si me preguntaras cuál es mi trabajo actual, Instagram, Ok. definitivamente. Tú Mm. tienes un consultorio privado Sí, tuyo sí. y nunca pasaste consulta en una clínica, en un centro de salud, algo por ese estilo. O sea, todo fue un proceso. Porque sabes que de recién graduado, nadie te está esperando a las afueras del hospital, doctor, atiéndame. Claro. Entonces, el proceso fue, yo salí graduado de médico psiquiatra del Hospital Vargas Ok, y empecé a trabajar. Bueno, en paralelo, mientras me estaba graduando, empecé a trabajar en una clínica de Ujú, psiquiatría, ujú. hacía guardias. Se Que- diría que ese fue Uy, mi primer las consultorio. famosas guardias, ¿no? Las guardias de psiquiatría, que eso era de atender pacientes psiquiátricos, pero mal descompensados. O sea, Claro, gente que claro, tenías claro, que hospitalizar o si no corría en peligro su vida. claro. Y ahí estuve los primeros años. Eso fue en el 2018. Ok, Trabajando en una clínica psiquiátrica por las tardes y en otra clínica psiquiátrica por las noches. esos fueron tus primeros pasos. Mis primeros pasos era trabajar para otros, pues, Claro. para otros psiquiatras. Claro. Esos años fueron de gran ayuda porque primero aprendí de la competencia. Eran todos los psiquiatras señores que ya estaban montados. Con mucha pues. experiencia que Sí, tienen, sí. claro. Y psiquiatras de trayectoria y renombre. Entonces aprendí qué cosas me gustaban, qué cosas no me gustaban. Y empecé a darme cuenta de en qué yo era bueno, que ellos no. Claro. Pero no porque fueran malos, sino porque no tenían mi edad. Claro. Y yo siempre estuve con la mentalidad de, bueno, yo estoy joven. Dentro de 10 años, 20 años, yo tendré que 40. Y ellos ya están jubilados. O Y el mercado mío. unos cuantos El mercado metros es para mí bajo ahorita. tierra. Sí. Entonces yo dije, tengo que aprender de ellos y fajarme ahorita porque ellos son mi competencia más próxima, pero ¿por cuánto tiempo? Claro. Y esa siempre fue mi mentalidad. Entonces yo estaba en estas dos clínicas, no tenía un consultorio propio, era un consultorio alquilado. Ok, Dependía de Ok. estas clínicas. ok. Y ahí Instagram estaba todavía muy verde, no tenía ni siquiera las historias Claro. estaban surgiendo, No me existían los acuerdo. Reels. 2018, creo que No los había Reels no Reels, existían. no había Reels, no Sí, existía el sí. concepto de Reels, todo era historias y post. Y los videos máximo eran post, pero en formato video, Claro. no era un Reel. Claro. Y yo ahí empecé poquito a poco a montar post, videos, y me daban like mi mamá, mi papá, mi hermana y yo mismo. No tenía mucho flujo por ahí todavía. Claro. Cero. Pues además no había referencia. O sea, no había ningún otro canal de salud mental famoso que yo dijera, mira, así se hacen las cosas. Ok. Porque recuerda que esa época era prepandemia. Entonces no había el auge de salud mental que hubo después de pandemia. Después ¿Qué de pasó ahí? pandemia, ¿Qué pasó después de pandemia que vino ese auge de oye, estrés, post pandemia, post COVID? ¿qué pasó en pandemia? La causa principal por la que todos vamos a terapia es la familia. O sea, tú a alguien le preguntas, doctor, ¿cómo sé si necesito ir a terapia o no? ¿Tienes familia? ¿Tienes papá, mamá? Sí, listo. ¿Qué hizo la pandemia? Aglutinó a las familias. O sea, antes todos tenían un escape, ¿sabes? Mi papá salía a trabajar, mi mamá se iba a trabajar, mi hermana se iba al colegio, no sé, o sea, todo el mundo hacía algo. Claro. Fulano se iba con la amante, la otra se iba con el novio, o sea, la familia tenía vías de escape. Claro. La pandemia te quitó eso, las familias quedaron así como en campos de concentración familiares. Claro. Eso detonó muchos problemas que probablemente venían solapados Claro. con la rutina del día a día. La pandemia te los explotó. Claro. Entonces ahí surge el auge de las terapias online. Yo ni siquiera Comenzó un auge muy fuerte de terapias online, es verdad. Claro, Es verdad.
Yo era de los psiquiatras que decía, yo jamás pasaría consultas por el celular. La famosa Porque telemedicina. qué horrible eso, no tienes contacto con el paciente. Los 3 doritos después, ajá, cuénteme, ¿qué quieres saber? Y vía telefónica. Nos vemos por Zoom o por Webex. Nos vemos por Zoom, por Google Meet, tú dime. Claro. Y entonces así fue que empecé a despegar más el Instagram. Entonces, claro, cómo te empezaba a buscar la gente, se popularizó mucho, por lo menos aquí en Venezuela, buscar al médico, independientemente de la especialidad, Correcto. por Instagram. Claro, Se convirtió en una especie de currículum. claro. Ya Sí. no era, ¿cuál es el currículum del doctor? Es, No, ¿cuál es su ¿Qué Instagram? tan famoso es en Instagram? ¿Cuántos seguidores ¿Cuál- tiene en Instagram? ¿Cuál es su Claro, Instagram? claro. Entonces yo ya venía con la idea de que Instagram me iba a servir para, ¿sabes? Posicionarte. Posicionarme en un nicho que yo veía que nadie estaba compitiendo ahí, más la pandemia. Dije, ok, por Instagram es la cosa. Claro. Esos fueron tus primeros pasos Sí. entrando en el mundo de la consulta privada. Ese era Sí, yo sí, gateando. Sí. Tú gateando. ¿Y en qué momento decidiste montarte ese consultorio propio que hoy tienes ahí en Quinta de Berro, los ya va, Bambúes, eso ¿no? fueron años. A ver, imagínate, yo me gradué en 2018. Estuve como 2 años más trabajando en clínicas, en estas 2 clínicas de psiquiatría, mientras iba ahorrando dinero y mientras iba ganando autoestima. Claro, Ajá, tú claro. estás recién graduado y casi le pides perdón al paciente por verse contigo. Señor, disculpe por ofenderlo con mi Sí. inexperiencia. Sí. Bienvenido a consulta. Sí, sí, sí. Entonces, güey, y además cobras poquísimo. Porque Claro. lo que tú cobras va muy correlacionado con tu Con autoestima. tu experiencia, tu Entonces, imagínate, si tú le estás pidiendo perdón al paciente por verlo, cobras. Claro, Es más, ni siquiera sabes cobrar, Daniel. claro. Te da pena. Eso fue parte de tu Te da aprendizaje en ese mundo, pena, ¿no? te da pena. Dices, no, eso arréglelo con la secretaria, corra, asco el dinero, me da miedo. ¿Te acuerdas cuánto Sí. fue lo que cobraste tu primera consulta? ¿Sí te Uf, acuerdas? $10. 10 Claro. Claro, claro. Y me imagino que no lo quisiste cobrar tú. La secretaria, ¿cómo? Claro. Es que, claro, y disculpa que me extienda en la idea, pero es que tú sales de acá con una formación muy socialistoide, vamos a decirlo así, Claro. del hospital. Claro. Sales muy como el médico que cobra es malo, Claro. qué horror el médico que cobra, dónde está tu vocación, tú lo que eres es un capitalista, lo que tienes es que quieres empobrecer al paciente en Claro. vez de ayudarlo, Claro. puro lucrarte, y ese chip, Daniel, no se saca fácil. Claro. O sea, eso está ahí y sacarlo es abrirte el cerebro, sacar eso, botarlo, es difícil. Pero ya va, yo creo que eso pasa en todas las áreas de emprendimiento y en todas las áreas de ofrecer servicios y productos que Claro. al comienzo la gente no sabe cobrar sus servicios o sus No productos. sabes, pero además el estudiante de medicina recién graduado tiene el chip ese que Claro, te no estoy es, diciendo. solamente no sabe, sino que además cree que está mal. Exacto, y la población te lo Claro. refuerza. ¡Qué horror! Usted va a cobrar eso, ¿dónde está su ética? Y si yo me muriera, Claro. ¿qué haría usted si yo me muero? Porque Claro, no le puede claro. pagar la consulta. Entonces la carga de culpa que te montan es Claro, pesadita. Que mi opinión tiene que existir un factor social, tiene que Por existir un factor humano, pero Por también tiene que existir un factor económico, porque Claro, si tú no puedes cobrar tus consultas, claro. ¿cómo haces tú para vivir? ¿Cómo haces tú para formarte? ¿Cómo haces tú para agarrar más experiencia? ¿Cómo haces tú para llegar tranquilo tú con tu propia salud mental para poder Claro. atender a un paciente? ¿No? Y entendiendo el contexto social en el que yo me encontraba en ese momento, veníamos de la peor época de Venezuela, 2016, 17, 18. Claro. Yo pasé hambre, pero hambre dura. Yo ahorita peso 84 kilos y llegué a pesar 60. Wow. 60 kilos y tomaba agua en las tardes para no sentir hambre. Claro. Entonces, claro, imagínate, cuando a mí me empiezan a entrar esos $10, 10 dolitas por paciente, eso para mí era, soy millonario. Claro. Entonces, yo empecé a ahorrar, como decía el compañero Samuel en el episodio anterior, y yo empiezo a ahorrar y de verdad toda la plata que entraba, o sea, yo no escupía al suelo para no perder dinero, Claro. y era ahorrando. ¿Con qué concepto De ahorrar. ahorrabas? O sea, ¿por De qué, irme a por qué otro ahorrabas? lugar, de poder alquilar otro consultorio fuera de las clínicas. Independizar. Claro, porque tú trabajar para otro médico, o sea, había un tope de ganancia Claro. que yo decía, esto es muy poco. Claro. ¿Qué fue sucediendo? Yo cobraba $10 y ponte que mi sueldo eran $70. Ya llegó un punto en que un paciente eran $70. Claro. Y yo dije, ya de acá salgo. Claro. Entonces, cuando me hice mi pool de pacientes, mi cartera de pacientes, dije ya. O sea, con un paciente ya estoy haciendo la mensualidad de acá, ya no Claro. es viable seguir aquí. O sea, gracias a las clínicas, de verdad me ayudaron a crecer y me fui.
Claro. a un consultorio que no era alquilado, pero era con una modalidad 70-30. Ok. Yo me quedaba con 70, Y 30% del sitio. 30% del sitio. Ok. Eso fue una maravilla. Pero claro, insisto, Empezaste a percibir más ingresos. empecé a percibir más ingresos, el pool de pacientes empezó a crecer más, empecé a crecer más en Instagram, pero ya llegó un momento en que se empezó a hacer incómodo el 30% que te quitaban. Entonces eso fue ahorrando. Estuve 3 años ahorrando aproximadamente. Wow. Sí, 3 años más o menos. Y ahí fue que me mudé al consultorio que tengo actualmente, que me lo ofreció un amigo, Nelson, en una quinta que se llama Los Bambúes. Lo que es el consultorio actualmente era el depósito de... Ok. Sí, el depósito de cosas que ya no sirven en el restaurante, porque mi consultorio está al lado de un restaurante. Y Nelson me lo muestra y me dice, Jan, este espacio puede ser tu consultorio. Y dije, wow, hermoso, pero hay que hacerle todo. Claro. La Todo, o sea, remodelación de cero. todo. O sea, de broma y tenía las 4 paredes porque hasta el techo se cayó. Entonces, todo lo que había ahorrado 3 años antes fue, toma, Proceso de construí remodelación. sí, construí el lugar y ya hace año y medio creo que estoy ahí. ¿Y Entonces, viste cambios desde que te fuiste? total. No solamente cambios en lo que cobro ahorita, Claro. sino cambios primero es un ambiente personalizado. O sea, el consultorio refleja mi personalidad. O sea, tiene plantas, Claro. es tranquilo, es bonito. Y además ya es parte de mí. O sea, yo cuando voy a ese espacio de trabajo, yo no siento que estoy yendo a trabajar. Yo siento que estoy yendo a divertirme. Claro. Es más, yo a veces digo, bestia, pensar que por esto me pagan. Hemos hablado mucho de la diversión en el trabajo Sí, en episodios anteriores. total. ¿Qué crees de eso? Es Sí es necesario, sí. fundamental, es fundamental. Yo en el consultorio, de hecho, a mí me gusta mucho el arte. Tengo como varios cuadros, varios espacios que yo apenas entro al consultorio, yo los veo y ya la mente ¡pac!, se me ancla en el presente. Claro. Son como mantras. Claro. Hay un espacio que dice corazón, está escrito en japonés, un kanji que dice kokoro, corazón. Y al lado hay un enso, que es una figura que es como un círculo, Ok. que es en un solo trazo, que representa el presente, la espiritualidad. Entonces, Ok. veo esos 2 símbolos y en mi mente es tener corazón Claro. en el momento presente. Claro. Luego hay otro cuadro que tengo, que es la integración de la mente y el corazón con los pensamientos. Y otro cuadro que es una estatua, como meditando, y una cascada de agua fluyendo. Claro. Yo veo esos 3 espacios, más los puntos de olor que tengo en el consultorio, más las plantas, es que no hay manera de que yo me estrese ahí. Claro. Un No hay espacio de manera. paz total. No hay manera. Y Integral. luego le añado el café y ya listo. Yo estoy en mi zona. Mira, me estabas diciendo algo bastante interesante, que es que tú ahorraste por 3 años. 3 años yo no escupía al suelo. ¿Cómo mentalmente trabajaste esa ansiedad interna que puede dar? Mira, son 3 años de tu vida que te pones un lapso donde no tocas dinero para otra cosa que no sea lo que estás visualizando a futuro, que no sabes cuándo llega. ¿Cómo trabajas eso? Fácil, y te lo voy a decir con una grosería, pelar bolas. O sea, ahorrar 3 años, la ansiedad de estar ahorrando 3 años jamás va a ser peor a la ansiedad del 2016, 17, 18, que yo desayunaba agua con avena. Claro. No se Claro. compara. Claro. No se compara. Y O sea, miedos, nunca tuviste miedos ya cuando dijiste, mira, ok, toda mi plata ahorrada por 3 años se la voy a entregar aquí a esta remodelación. es que tengo que hacer un background un poco más para atrás para que veas porque yo perdí el miedo a toda vaina. Yo en el 2015, yo tomé una decisión importante en 2015. Irme a vivir a Del Tamacuro con los indígenas Guarao. Ok. Porque sabes que todos los médicos cuando nos graduamos acá Las tenemos que hacer el rurales, año ¿no? rural, sí. Pero yo me tomé la vaina en serio. Es como, rural, ok. Yo quiero ir a irme a No Del estos Tamacuro. rurales de Los Roques, de Margarita. Así que allá, monte, indígenas, mándenme esa vaina. Claro. Y yo elegí irme allá conscientemente. Entonces yo llegué a un pobladito que se llamaba Navasanuca y de verdad la vida me cambió. O sea, ahí era yo solito, liderando un hospital. O sea, yo era el coordinador del hospital de esa comunidad indígena y de verdad todos los días era la misma orilla, en la misma porción del río Orinoco, con los mismos guaraos,
atendiendo a la gente y viviendo solo. Claro. Llegué a estar hasta un mes sin luz. Sin luz. Atendía partos con velas. No puede O ser. sea, como me despertaban a las 3 de la mañana, doctor, llegó un parto. Entonces yo agarraba mi vela, las otras velas Wow. a los enfermeros que me auxiliaban, linternas, y atendía el parto así. Entonces esas cosas me fueron forjando mucha resiliencia, Claro. o sea, mucho aguante. Entonces yo aprendí a tener mucha paciencia. Más la peladera que vino Sí. después en Venezuela en esos 3 años, yo ya no Esa es creía en una nadie. característica clave de un emprendedor, ¿no? Sí, La por resiliencia. favor. O sea, mira, ese 2015 viviendo con los guaraos, eso me curtió así como en fuego. Y Claro. esos 3 años de aquí de pandemia, me terminaron, o sea, si ya no venía curtido en Claro, fuego, me terminaron de amoldar. Sí, aquí el éxito se logra así Sí, porque sí. sí, sí, es como, pues, ya no creo en nadie. Y yo Claro. siempre tuve la meta muy clara bueno, de hecho, yo no sabía que eso se llamaba visualización. Ok. Luego me di cuenta, esto se llama visualizar. Excelente. Yo soy bueno visualizando. Como yo sé que quiero un consultorio propio. Y yo decía, si fracaso, o sea, si le lancé toda la plata acá y fracasé, ¿qué importa? O sea, Colocabas el pool de... tiempos. Cuando tú decías, yo sé Sí, que yo quiero un consultorio, sí, tú decías, lo sí, quiero sí. en 3 años, lo Siempre. quiero en 2 años. Siempre. Sí, pues Sí, colocabas. siempre. Siempre. Yo decía, me colocaba edades. Ok. Mejor dicho, coño, a los 30 yo debería tener esto. Entre 30 y 35 esto, así rangos. Ajá, pero ahí no es donde entra la ansiedad. Dices, llegué a los 30, Pero, no tengo el consultorio. pero ahí voy, por ejemplo. O llegué a los 31 y no estoy vendiendo 60 consultas a la semana. Y ahí voy. Y ahí fue donde yo como que busco colchones por si así el plan no se me da, ¿sabes? No irme hacia el abismo. Claro. El consultorio era una meta física, vamos a decirlo así, de un espacio físico. Pero en paralelo yo iba construyendo el Instagram, Claro. porque al final los pacientes me salen de ahí. Claro. Y los pacientes no son consultorio dependientes. O sea, yo puedo decirle al paciente, mira, te atiendo en la esquina allá en la mesa. El paciente va a la esquina de allá y lo atiendo en esa esquina. Claro. No, mira, yo voy a pasar consultas en la Conchinchina. El paciente se llega a la Conchinchina. Claro. Entonces yo decía, berro, si el lugar no me resulta, que lo veía poco probable, porque, insisto, los pacientes yo les digo a dónde van y ellos me Sí, siguen. Bueno, me voy a otro lugar. Claro, no era O una complicación. retrocedo a otra vez 70-30, mientras me recupero el coñazo, recupero capital y vuelvo a abrir otro lugar. Claro. Pero siempre es como una meta sostiene a la otra. Entonces, por ejemplo, fallaba la meta del consultorio. Bueno, ya tenía la meta del Instagram, que esa iba viento en popa. Claro. O sea, tenías como que plan A de plan B. Sí. Plan B, C, D, E, D punto 1, D punto 2, D punto 3. Y todo este tiempo, además, yo estuve yendo a terapia. Tú O sea, mismo haces terapia. Yo, claro, porque un odontólogo, ¿sabes? Se ve con un odontólogo. Un odontólogo no se trata a sus propios gentes. El mejor mecánico, su propio carro lo lleva a un taller. Claro. Entonces yo decía, oye, si quiero ser bueno en este mundo, tengo que hacer Los terapia. emprendedores, ¿necesitan terapia o no necesitan terapia? Por supuesto. ¿Por qué? Porque un emprendedor debería hacer terapia. Y si no puede hacerla, ¿para dónde va? Porque si ¿Cuál tiene es? todo su dinero invertido en el negocio, ¿para dónde va? ¿Cuál es la herramienta del emprendedor? O sea, el machete con el que corta la vegetación de la ignorancia. Su mente. Su mente. Claro. Su mente. Esto, como tú afilas la mente conociéndote. Claro. ¿Cómo te conoces? En terapia. Claro, insisto, todos iremos a terapia por razones diferentes, pero al final la terapia siempre orienta a lo mismo. Conocerte, dominarte. Y en lo que tú te dominas el contexto Claro. por ejemplo, fracasar. El fracaso no te quiebra. Es como... Un tema de egos, ¿no? Ahí que hay que entender. Me río con el fracaso. Claro, el fracaso duele. Es que te vuelves una persona muy pragmática, muy estoica. Es como, esto duele, pero ¿cuál es el problema de que duela? Claro. O sea, nada peor que el dolor de la primera novia que me terminó, chico. Nada peor que el dolor de cuando viene el monte con los guaraos. O sea, te vuelves una persona muy... No te enganchas con el dolor. Y creo que entender que es parte del proceso. Claro, O sea, no existe montar un negocio sin progreso sin fracasar, dolor. ¿no? No existe. Imposible. No, ¿Que no. un emprendimiento funcione al primer intento? Imposible. existe. Eso no va a pasar en el No mundo. existe. Y sin arriesgarse. Pero ahora hay un tema de resiliencia que tú mencionabas anteriormente, que es ¿hasta cuántos fracasos aguanto? ¿No? Porque uno puede decir, coño, perdí Hasta los que 10, sea necesario. perdí 20, perdí 30.
¿hasta dónde lo llevo? ¿Hasta dónde digo, mira, tengo que pivotear mi idea, tengo que pivotear mi emprendimiento porque por aquí no es, por aquí sí es? Claro, Es complicado, no es tan fácil. es no echarle tanto la culpa al fracaso, sino qué estás haciendo tú con ese fracaso. Porque, oye, fracaso tras fracaso, pero ¿qué estás concluyendo tú de cada fracaso? O sea, si tú Correcto. con cada fracaso no agregas red flags a tu forma de pensar, no descubres red flags tuyos Claro, nuevos, eh, no es un fracaso bien aprovechado. claro, Yo, por ejemplo, cuando fracasaba con mis exnovias, siempre descubría, mira, un nuevo problema mental que tengo, que arrecho, claro, no lo sabía. claro, Fracasé con la siguiente, mira, otro peo mental, no lo sabía, guau, papá, gracias, me traumaron. Y así iba, ¿sabes? Descubriendo red flag tras red claro, flag, gracias a la iluminación del fracaso. claro, Ve los fracasos como un foco que iluminan dónde están escondidos tus defectos. Entonces se claro, prenden los focos, tú empiezas a remover los rincones de tu mente, es como, mira, ahí hay algo que resolver. claro. Entonces, ¿hasta cuándo? Mira, realmente no debería haber un límite ni siquiera. Es como, ¿hasta cuándo respiras? No sé, hasta que te mueras. Y ahí, ¿Hasta cuándo ya- fracasas? ahí Hasta que puedas seguir creciendo. hay un factor motivación Sí, que tú vale. dices, hasta cierto punto estás motivado, pero llega un momento que la motivación se va y lo que tiene que quedar es la La disciplina, la disciplina y el constancia, hábito. claro, La disciplina y el hábito. La disciplina no es motivación dependiente. claro, Claro, la motivación es como un boost que a veces está, a veces no está. claro. Pero la disciplina es el arte de hacer las cosas porque dijiste que las ibas a hacer. Hay un ciclo interesante en los emprendedores, que es que normalmente uno cuando emprende uno está muy motivado, Ujú. pero realmente no conoces tan bien esa idea donde estás queriendo Está como emprender, difusa. pero estás Claro. aquí, tienes esa motivación Sí, arriba. sí, 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 Después sí. te vas adentrando en el mercado y te das cuenta que esa idea, hacerlo en realidad no es tan fácil No. y tu motivación se va. Sí. Estás cero motivado. Entonces en este proceso pueden pasar 6 meses donde estás aquí abajo diciendo, coño, esto está más difícil de lo que yo pensaba y de repente ves otra idea por ahí que está más interesante Sí, y desistes del emprendimiento aquí Tú sin saber que luego venía la motivación alta con conocimiento que ya entendiste cómo funciona tu mercado. sabes Y el creo que esa concepto. es la mayoría de los fracasos de un Total. emprendimiento. Tú sabes el concepto de mano invisible del mercado. Bueno, aquí es como el puño invisible del mercado que así te revuelca contra el suelo y no tienes piedad y no importa que lo estés haciendo muy bien, vas a fracasar Claro, igual. claro, Y claro, no claro. importa que estés motivado, vas a fracasar igual o estés desmotivado, fracasas igual. O sea, la realidad es así. Hay que entender que hay que pasar por eso. Hay que pasar por ese Total, fracaso para aprender de él y total, entender a tu mercado. Y ahora sí vamos total. con todo. Ahora sí vamos con experiencia y motivado, que ahí es donde resaltan todos los Sí, sí, emprendimientos. sí, 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 total, total. Herramientas para manejo de estrés o de ansiedad o de incertidumbre. ¿Qué le puedes decir a un emprendedor más allá de ir a terapia? Sí, claro, claro. Te Para- la mato así, ve a terapia, chico. Págame. qué le puedes recomendar a un Mira, emprendedor? mi recomendación para el emprendedor y yo diría que para toda persona, la base de tu resiliencia tienen que ser los hábitos. O sea, tienes que fomentar hábitos en tu vida personal, hábitos y disciplina en tu vida personal para poder soportar emprender. Claro, Porque el emprendimiento es como una mesa que tú montas, las patas son la disciplina. Si por algún lado tú cojeas con la disciplina, esa falta de disciplina va a repercutir en tu negocio. claro, Porque ponte que empiezas a ganar dinero, porque te claro, empieza a ir muy bien, pero no tienes disciplina, lo claro, gastas todo en alcohol, rumbas, dinero, mujeres, claro, etcétera, se te va. No tienes un plan, no ahorras claro, para después invertir, claro, se te va. O sea, se te va el triunfo como arena así entre las manos. correcto, Entonces, si no cultivas disciplina y hábitos en cualquier actividad que te guste, claro, ya ahí estás empezando claro, con la claro. pierna izquierda. ¿Ok? Y cuando hablas de hábitos, me imagino que hablas de hábitos en toda tu jornada del día, ¿no? No solamente el hábito del trabajo, sino Es que todo lo que tú haces en tu es día. que tú tengas un encuadre. Encuadre es como dividir tu día en cuadritos y tú ya sepas qué vas a hacer desde el lunes que te levantas hasta el domingo que te acuestas. Claro, Tú ya lo tengas todo. Mira, esto es lo que voy a comer, a estas horas voy a entrenar, esto es lo que voy a comer, a estas horas me voy a acostar y claro, así. claro. Mira, Jan, para cerrar aquí en el capítulo de hoy, ¿qué recomendación le darías a ese emprendedor que hoy en día nos está escuchando, que está emprendiendo, que tiene su negocio ahí en auge? ¿Cómo le dices aprovecha el tiempo? Que aprenda a fracasar y a reflexionar de sus errores sin maltratarse. O sea, con cada fracaso que tenga, evite maltratarse. O sea, no evite el maltrato propio y se rodee de gente que esté en la misma onda de él.
porque eso es demasiado cierto. Tú te rodeas de gente que está en otra onda distinta a ti, que están en vicios, que no tienen disciplinas, que no tienen un rumbo fijo, lo más probable es que tú te descarríes. Claro. Totalmente. Excelente. Mira, agradecido de haber tenido el día de hoy en este capítulo, Jan. De No, verdad que fue gracias un por la placer. invitación. Gracias, Qué bueno. gracias. Dame un guayoyo.